Cierra la puerta. Ocurrió de nuevo en el pasillo, en el cuarto de baño. Tranquilamente, sin previo aviso, doblando la punta de la hoja para no perder el hilo de la trama, dejé el libro sobre la mesa y, metiendo los pies en las chinelas, me levanté sobresaltado. Supe que había ocurrido de nuevo, mi corazón me lo advirtió. No podría decir con exactitud cuántas veces se lo advertía a Isabel, pero al fin y al cabo no era su culpa, no podría serlo. Caminé lentamente mientras las chinelas producían el sonido de arrastre que hace uno al caminar despacio. La vela producía sus típicas sombras en la oscuridad. Llegué al pasillo y levanté la vela en alto. En efecto, Isabel lo había olvidado de nuevo. Me acerqué despacio, a cada paso el corazón me latía más deprisa. Sujeté el pomo de la puerta entreabierta, la abrí y eché una ojeada adentro. Al advertir todo en completa calma, cerré la puerta cuidadosamente. Volví casi corriendo en busca del libro y me encerré en la pieza junto a Isabel, quien a esa hora se encontraba entre las frazadas. «¿Volviste a hacerlo de nuevo?», le dije. «Oh, perdóname. No me di cuenta». «Está bien. No es nada. Soy una descuidada. Fue en el baño, ¿verdad?». «Sí. Ya la cerré. Trataré de no olvidarlo la próxima vez». «De acuerdo». Cada vez que ocurría para esa hora, no me daban muchas ganas de charlar en la cama. Le di un beso y, soplando la luz del candelabro, me acurruqué y me zambullí en mi mar de pensamientos, esperando no tener ningún mal sueño esa noche. Por las mañanas, después del desayuno, apenas después del alba, siempre me agradaba pasar un tiempo con Isabel ayudándola en algunas labores de la casa antes de partir al campo. Hablábamos de casi todo. Las labores de casa, la economía familiar, mi trabajo como jefe de estancia. Pero lo que más nos gustaba era el arte, sobre todo la música y la pintura. Es verdad que no teníamos mucho dinero, pero hace un par de años, cuando tuvimos buena cosecha, pudimos propiciarnos de algunas piezas de pinturas y mandarnos a hacer retratos propios. Pero lo que más nos emocionaba, era poder tocar sonatas de Mozart en el nuevo piano que teníamos en la sala común. Isabel sí que sabía sacarle provecho al nuevo instrumento. Ella había estudiado música con un profesor particular cuando joven, y de vez en cuando me enseñaba alguna que otra bonita melodía. Yo me deleitaba escuchándola tocar todo el día del sábado. Pero en fin, esto no es más que un simple intervalo, algo simple que hacen todos los escritores y narradores de historias, una forma de conocimiento de los personajes, de su papel o no papel en la trama. De esto ya no hace falta hablar más, ¿verdad? Espero que no quisiera comprometer al lector a tener que atar cabos innecesariamente. Era algo que molestaba a muchos cuando debíamos asistir a alguna fiesta familiar o a algún evento social. Era ridículo estar parado o sentado cerca de las puertas, cerrándolas porque algún tonto descuidado había olvidado hacerlo. O incluso, estando con ellos en casi un completo silencio y de repente tener la necesidad de levantaré con rapidez para cerrarla, teniendo que soportar las miradas extrañadas de los demás. A veces hacían bromas, a veces preguntaban con sinceridad, pero ya estaban tan acostumbrados que no le prestaban mayor atención, ya aburridos del tema, y yo me iba liberando de sus miradas, de esas miradas que no comprendían. Muchas veces traté de explicar mi malestar, mi ansiedad, mi terror a ver una puerta apenas abierta. Pero nadie podía siquiera comprenderlo, les parecía completamente ridículo. Isabel estaba preocupada por mí, por mi bienestar, y si hubiese podido, me hubiese traído algún doctor particular a casa. Pero no teníamos dinero y yo no quería saber más nada del tema, simplemente no quería saber de psicólogos ni el porqué de mi mal, al fin y al cabo podría vivir con ello. Vivir en el campo no fue coincidencia. Es fácil entender que en la ciudad, con tanto bullicio, era imposible poder tener una vida tranquila.
Tal vez pude haber sido comerciante, tal vez pude haber tenido un estatus más alto en cuanto a dinero se refiere, pero esas son historias imposibles. La sola idea de no escuchar que la puerta se cerró totalmente, me pone los nervios de punta. Muchas veces pensé en quitarlas de la casa, sacarlas de sus marcos y quemarlas en la chimenea. Pero no lo hice jamás, por el simple hecho de que considero que es mejor estar acostumbrado y aprender a convivir con el miedo, que estar desprevenido y que aparezca con mayor fuerza de sobresalto. Tal vez sea un error, pero temo correr el riesgo. Pero hay una cosa que tienes que entender. No me molestaban las puertas, no me molestaba que las abrieran, me molestaba que quedaran abiertas, que dejaran entrever un cuarto silencioso, oscuro, unas tinieblas que incitaban a la inquietud, al malestar. No podría recordarlo, pero estoy seguro de que esto me sucedía desde mis tiernos años de infancia. Hasta donde puedo recordar, me sucedía desde aquellos años que vivía con mi estricta tía Matilde. Recuerdo cómo me llamaba la atención por esto, siempre decía: ¿podrías dejar esas puertas en paz? Estoy cansada de escuchar esos golpes a cada rato. Yo no tenía mucho apego a mi tía, pero esos retos evitaron que olvidara hasta dónde se extendía mi problema. Tal vez lo tengo desde nacimiento. Por supuesto, en aquellos años era algo incomprensible para mí. Pero poco a poco me di cuenta de que no era algo normal, de que tenía un problema grave. Cuando mi tía murió ya vieja, y yo ya estando casado, se desvaneció el único contacto familiar conocido que tenía. Estaba completamente solo. Claro, es fácil entender ahora que aquellas miradas raras en las fiestas familiares, no eran más que propias de la familia de Isabel. Pero volviendo a mi juventud. Al morir mi tía Matilde, comencé a preguntarme con más seriedad sobre quiénes eran mis antepasados. No conocía a mis padres, ni a mis abuelos, ni a pariente conocido. Jamás en todos estos años le pregunté a mi tía sobre estos datos. Yo supongo que tenía sus razones, creo que era una persona solitaria y no se llevó jamás con nadie. Lo único que pude saber, fue que viví con mis padres unos 3 años, y luego nada. El tiempo pasó, pero mis problemas jamás me abandonaron. Por las noches tenía pesadillas, pesadillas que eran incluso tontas, porque parecían cosas de niños. Soñaba que me encontraba en un callejón largo y estrecho, completamente oscuro. Caminaba lentamente por esas tinieblas, abarrotadas de neblina, de sombras extrañas. Cuando de repente, a lo lejos, encontraba la puerta de salida, y detrás, parecía haber luz. Al ver la luz, comenzaba a correr, desesperado por salir de ese lugar. Pero poco a poco empezaba a escuchar chillidos, susurros extraños, el sonido de vidrio quebrándose contra la pared, y un grito muy agudo que provenía de lo más profundo de esos abismos infernales, porque ahora no había luz, la luz se convertía en oscuridad, y la sensación de escapatoria se convertía en terror. Entonces yo paraba de correr y comenzaba a temer. Y lo único lógico que podía atinar a hacer, era acercarme y cerrar la puerta para no oír más esos sonidos horribles. En ese momento, todo se calmaba y podía seguir soñando, sabiendo que la puerta por fin estaba cerrada. Muchas veces intenté reunir valor para entrar en el cuarto, pero ese valor no tardaba en convertirse en miedo, miedo que me perseguía a cada instante y en cada rincón de mi cuerpo. Cuando decidí contarle esto a Isabel, ella intentó sacarle algún sentido que me parecía ridículo. Ella sugería que yo de niño les temía a monstruos o tenía miedo a la oscuridad. Pero eso no explicaba por qué ningún otro chico, de los tanto que hay, que le temen a monstruos o a la oscuridad, no tuvieron problemas de adultos. Ella solo decía que yo podría ser un caso especial. Claro que yo le dije que podía tener razón, no quería preocuparla más con esto. Pero yo no estaba seguro tampoco si quería conocer más allá de estas pesadillas. Comencé a preguntarme por mis padres. ¿Qué pasó con ellos?
¿Dónde estaban? ¿Me abandonaron? Cada interrogante venía acompañada de otra. Entonces decidí que lo mejor era rebuscar entre las pertenencias de mi tía para ver qué podría encontrar. Encontré papeles viejos, alguna que otra joya, recuerdos de juventud y varias cartas, muchas cartas de hecho. Leí y leí estas cartas con la esperanza de encontrar alguna referencia, algo. Matilde era tía parte de madre, tal vez podrían haberse escrito debido a que vivían a la distancia. Una carta que encontré, poseía información sobre el nombre de mi madre. Mercedes Campos. En el ayuntamiento encontré mejor referencia. Había estado casada y había tenido un hijo a los 16 años. Pero también me enteré de la triste noticia de su defunción. Fue aquí cuando me enteré de todo. Fue aquí cuando rompí la regla de no querer saber nada al respecto. Pero mi problema había llegado demasiado lejos y necesitaba excavar el pasado. Resulta ser que mis monstruos son reales. Pero muchas veces los monstruos se disfrazan de personas que hacen mal sin saber por qué o con qué propósito, simplemente actúan. Jamás revelaré aquí el porqué de mi mal, es demasiado delicado para hacerlo viral. Pero supongo que tú te haces alguna idea al respecto. Pero yo seguiré por Isabel y por mí, para tratar de volver a empezar y dejar de mirar para atrás y ver hacia adelante. Si quieres saber qué fue de mi mal, pues todavía sigue estando latente. Pero cada vez que cierro la puerta, lo hago sin miedo y con suma tranquilidad, pues sé que los monstruos ya no se encuentran más entre nosotros. El Cuervo. Me encontraba solo inmerso en mi lúgubre habitación. La penumbra había sucedido al ocaso del sol. Mientras tanto, yo suprimía mi dolor intentando escribir, alumbrado únicamente por la luz de una vela. Sin embargo, los vagos recuerdos sobre la pérdida de mi amada Leonora invadían mi mente. Hacía mucho tiempo, el divino creador me la había arrebatado de mis brazos. Pero el dolor causado por su muerte aún me atormentaba. En algún momento de mi vida fui un conocido escritor. Mis novelas de terror eran de la fascinación del público. Sin embargo, nunca me conformé con mis escritos, todos parecían tener un defecto para mí. Había llegado al punto de desear más que nada en el mundo el poder escribir una novela perfecta. Sin embargo, con cada texto que escribía, mi frustración aumentaba. Tal había sido mi obsesión con escribir una novela perfecta, que cuando Leonora cayó enferma, no le presté la atención que debía. Era muy tarde ya y su enfermedad estaba muy avanzada como para poder recuperarse. Se encontraba en la fase terminal de un padecimiento que hasta entonces era desconocido por la medicina. Finalmente, terminó sucumbiendo a los 27 años de edad. Pronto, caí en el vicio de la bebida y la droga. Quería inhibir aquel dolor de alguna forma, y encontré en el licor y el opio la solución. Mientras vagabundeaba entre callejón y callejón, me encontré con un viejo amigo una noche. Se llamaba Eduardo. Pelo lustroso y bien vestido. Casi siempre solía llevar un saco, una corbata y unos zapatos muy finos. Poseía una actitud que con su sola presencia podía demostrar su muy fina elegancia. Era escritor igual a mí, y había logrado un rotundo éxito en los últimos años. Al verme en tan penoso estado, todo harapiento y lleno de mugre y vómito, se compadeció de mí. Me ofreció una habitación en su casa y comida. Me prometió que por la mañana iríamos a la tumba de mi esposa, ya que gracias a mis adicciones y a mi depresión, ni siquiera había ido a dejarle flores a la tumba donde sus restos descansaban. Es en ese punto cuando mi pesadilla comenzó. Llegada la mañana, partimos a visitar el sepulcro de mi amada en aquel sórdido y sombrío lugar donde sus restos descansaban.
Una vez identificada su lápida, Eduardo me dejó a solas para que hablara con ella. Allí, entre la maleza que crecía en torno a su tumba, logré divisar un pequeño pájaro, un cuervo que tenía un ala rota, para ser exacto. Al verle moribundo, me recordó a mí en el estado tan lamentable en el que me encontraba hace apenas algunas horas. Lo tomé y lo llevé conmigo a casa. Pasaron los días y el animalito tuvo una pronta recuperación. Pensé que se iría con el tiempo. Sin embargo, por muy absurdo que suene, parecía que el animal gustaba de observarme. ¿Será que acaso me estaba volviendo loco? Podía jurar por mi difunta esposa que ese animal tenía una extraña forma de mirarme. Con el tiempo, retomé mi hábito hacia la escritura. Parecía ser que mi obsesión por escribir una novela perfecta había vuelto nuevamente, pero esta vez no lo hacía con el fin de satisfacer mi propio ego. No sería así esta vez. Había jurado ante la tumba de mi amada Leonora que si volvía a escribir, sería en honor a ella. Es por eso que me encontraba en mi habitación en esos momentos, inmerso en un mundo donde nuestra imaginación se plasma en el papel. Concentrado y en silencio, me mantuve escribiendo durante todo el transcurso de la noche. Cuando finalmente pude notar que mi vela estaba por apagarse, me percaté de que ya era muy tarde como para seguir escribiendo. Me sentía muy cansado y me disponía a dormir, pero el sonido de un pequeño cuerpo cayendo sobre mi balcón irrumpía en mi disposición de conciliar el sueño. ¿Será el gato de Eduardo?, pensé. Y, en efecto, era el gato de Eduardo. El pobre animal yacía tirado en el suelo, tenía un corte en vertical desde su pecho hasta su estómago. Creo que está de más decir que el pobre se encontraba muerto. Me acerqué. No tenía ojos. Sus ojos habían sido removidos, sacados literalmente como por un par de garras. El nauseabundo olor de su cadáver que empezaba a descomponerse me forzó a devolver mis alimentos. Más que un vómito, fue un intenso calambre en el estómago que me obligó a que me postrara sobre mis rodillas. Solía no comer mucho, así que no había demasiado que vomitar. Doblegado aún por el dolor, pude notar como un extraño bulto revoloteaba atolondradamente por encima del gato de mi amigo. Era el cuervo, y este me volvía a mirar con esos extraños ojos que tenía. Ojos que podía calificar ahora como malignos. A Eduardo le desagradó la muerte de su gato, por supuesto. Lo había tenido por muchos años, y el hecho de verlo no solo muerto, sino en el estado en que quedó, lo entristecía aún más. Yo, por mi lado, no le comenté que había encontrado el cuervo junto al gato. En lo personal, sospechaba de ese cuervo. Siempre me había inquietado su manera de mirar a las personas, en especial a mí. Aunque era irracional, pensaba que ese cuervo me odiaba, pero aún más absurdo era pensar que el cuervo sabía que sospechaba de él. Puesto que desapareció los días siguientes, llegué a pensar que el maldito trataba de ocultarse como si supiera lo que hizo y ahora estaba tratando de evitarme a toda costa. O, al menos, eso era lo que pensaba. Durante las noches, podía sentir como algo me observaba mientras dormía. Para ser más específico, eran un par de ojos negros tan profundos como la noche misma, y a su vez lo suficientemente intensos como para producir un cierto temor en mí. Por las siguientes noches me fue muy difícil reconciliar el sueño, ya que su presencia simplemente me incomodaba. Una noche, mientras mis ojos divagaban a través del oscuro firmamento, me empecé a preguntar si en verdad aquel engendro del mal, como lo había apodado, sería tan solo un simple cuervo o si en realidad habría algo siniestro en él. Quizás me estaba volviendo loco,
Pero ¿y si no? Si tenía razón, entonces podría existir la posibilidad de que el maldito planeara hacer algo conmigo. Si así fuera, entonces, ¿qué sería? ¿Volverme más loco aún? ¿Matarme? En definitiva, tenía que dejar de pensar en eso, o comenzaría a afectarme en verdad. Pero había algo que aún no lograba sacar de mi cabeza. Era algo que me perturbaba desde que llevé a ese maldito engendro a la casa. Siempre tuve la duda de por qué tenía esa extraña forma de mirar a las personas, y en especial a mí. No era propio de un animal mirar de esa manera. La forma de mirar de sus ojos reflejaba nada más y nada menos que el mismo odio encarnado. ¿Será que acaso era algún ente malvado? ¿O tal vez la viva esencia del mal? ¿Qué era en realidad aquel maldito cuervo? Estaba paranoico en definitiva. Entre más lo pensaba, más me perturbaba a mí mismo. Quizás solo me sugestionaba. Sin embargo, mis pensamientos terminaron por verse interrumpidos cuando escuché un fuerte aleteo fuera de mi ventana. Era él. Se había posicionado sobre el balcón solo para verme. Atemorizado y paranoico, finalmente me vi obligado a dormir. Al despertarme a la mañana siguiente, me encontraba completamente empapado en sudor. Una pesadilla me había mantenido intranquilo durante las pocas horas que logré dormir. En mi sueño, me encontraba caminando a través de una profunda oscuridad, pero de pronto, un par de ojos sin previo aviso se imponían ante mí. Podía reconocer aquel par de ojos, puesto que eran tan oscuros como para resaltar por sobre la oscuridad que me rodeaba. A medida que aquellos ojos comenzaban a avanzar, de entre las tinieblas emergía una horrenda criatura alada. Esta tomaba vuelo y comenzaba a perseguirme. Estando a escasos metros de atraparme, logré despertar. Tras aquella terrible pesadilla, logré incorporarme. Una vez estando de pie, salí de mi habitación y caminé a través del corredor. Mientras atravesaba el pasillo, me fue muy extraño el no ver a Eduardo durmiendo en su recámara, ya que por lo usual no solía despertarse tan temprano. Bajé a la planta inferior y ahí estaba él. Fue un alivio para mí el verlo en su silla mecedora, pero se me hizo raro que haya pasado toda la noche ahí, debido a que cuando pasé por su cuarto sus sábanas estaban intactas. Como estaba de espaldas, me acerqué y lo llamé por su nombre. No contestó. Rodeé la silla, solo para que mi expresión cambiara de una extremada curiosidad a un terrible espanto. Eduardo estaba muerto igual que el gato, con la excepción de que no tenía ese corte visceral desde el pecho hasta el estómago, o al menos eso vi de primera vista. Sin embargo, sus ojos no estaban, se los habían sacado y solo quedaban unos huecos precedidos por un fino hilo de sangre que corría a través de sus mejillas. ¿En dónde está?, me dije a mí mismo. Volteé hacia todos lados, ya no cabía duda de que había sido él. Logré enfocarlo en la ventana. Se acicalaba cínicamente mientras me lanzaba una mirada delatora de su culpabilidad. Me invadió la rabia y lancé el objeto más próximo sin atinarle. Espantado por la brusquedad de mi acto, se fue volando. Eduardo, al igual que mí, era alguien solitario, sin parientes cercanos, por lo que se procedió sin mucha demora a su entierro. Se citó a algunos conocidos para que asistieran y a unos pocos amigos también. Se había acordado realizar su entierro por la tarde, tal y como lo dictaba una de sus últimas voluntades en su testamento. Poco antes de salir, vi con la mirada perdida como el sol se aproximaba a ocultarse. Me sentía distraído, no solo por el hecho de que mi amigo había muerto, sino porque también aquel maldito infeliz comenzaba a enloquecerme.
En cierta forma, había logrado inmiscuirse dentro mis pensamientos. Me había obsesionado tanto con él, que ahora más que nunca deseaba saber lo que se ocultaba detrás de sus ojos. Sabía que lo averiguaría en cualquier momento, pero no ahora. Por los momentos, debía partir al entierro de mi amigo, se me había hecho un poco tarde ya y sería muy descortés de mi parte el no darle un último adiós. Llegué al cementerio cuando apenas comenzaban los actos protocolarios del funeral. Me sentí aliviado, al menos no había llegado tan tarde como esperaba. Echando un vistazo a los que estaban presentes, pude observar que no había concurrido la cantidad de personas que yo hubiese esperado. Había, aproximadamente, alrededor de unas 20 a 25 personas reunidas en aquel funesto lugar, no más que unos cuantos amigos y unos pocos conocidos. Al intentar colarme entre los presentes, estos inmediatamente me devolvieron una mirada despectiva, pero más que despectiva, era acusadora. No lo decían, ni lo insinuaban con palabras o acciones, pero lo pensaban. Pensaban que yo había asesinado a Eduardo. De hecho, lo empezaron a murmurar. Leves susurros llegaban a mi oído en forma de los más despectivos y desdeñosos comentarios. Sinvergüenza. Descarado. Asesino. Y otros comentarios más eran perceptibles en aquel ambiente hostil. Sabía que no habrían de creerme si les contase que en realidad fue el cuervo el hechor del crimen, por lo que me vi en la obligación de mantenerme inmutable y de bajo perfil durante el resto de la ceremonia. Aunque no existían las pruebas fehacientes que me vinculasen con el homicidio de Eduardo, recientemente tendía a dudar sobre mi propia inocencia. Por un lado, tenía la certeza de no haber sido yo quien cometiera el crimen, pero ¿y si no? ¿Y si fui yo quien lo asesinó en verdad? A causa de esa pregunta, me había mantenido absorto durante todo el transcurso del entierro. Aún abstraído en el instante en el que el féretro comenzaba a descender, el aleteo de unas pequeñas alas me obligó a alzar la vista. Posado sobre su lápida, se encontraba aquel maligno cuervo. Invadido por la ira, mi impulso al ver al animal fue meramente el de una bestia vil y salvaje que ataca a su presa. Aquella dantesca escena había resultado en una sorpresa para todos los presentes, mis acciones habían sido mal vistas por ellos y ahora me miraban como un lunático. Sin embargo, ellos no podían comprender que yo solo quería alejarlo. Suficiente daño había hecho ya. Podía escuchar cómo me llamaban lunático en mi acto de cólera, mientras algunos presentes trataban de calmarme. Otros más, con su humanidad sobre la mía, intentaban impedir que matara al pájaro. Finalmente había perdido la cabeza. Me sedaron y fui llevado a la casa de mi extinto amigo bajo la excusa de que su muerte me había afectado de alguna manera. Me dejaron en libertad, evitándome la penosa obligación de ir a parar al manicomio o en la cárcel. Se me aconsejó que realizara algún tipo de actividad con el fin de despejar mi mente. Viendo mi situación, no me quedó más remedio que continuar con mi obra. Los últimos días los había pasado sumergido en mi mundo de fantasía, pero aún no lograba concentrarme lo suficiente como para poder terminar mi libro. Simplemente tenía un bloqueo mental, y me vi en la necesidad de buscar en el opio y el alcohol la solución para mis problemas de ideas. Todavía aturdido por los efectos del vicio, vi como aquel engendro maligno se posaba sobre la ventana de mi balcón. Intenté levantarme, pero apenas pude lograrlo torpemente. Ni siquiera me tomé la molestia en querer atacarlo, porque hubiera sido simplemente inútil. El opio cumplía con su efecto, inhibir mi furia.
Empero, mientras me acercaba hacia la ventana, encontré súbitamente el valor para poder afrontarlo de una buena vez. ¿Qué quieres? ¿Acaso no me has hecho suficiente daño ya? ¿No te fue suficiente con atormentarme todo este tiempo? Matando al gato. A mi amigo. Haciendo que todo mundo piense que soy un asesino. Que soy un loco que cayó en la depresión por la muerte de su esposa. Dímelo, maldito. ¿Hace cuánto tiempo estás dañando mi vida? 1 año. 2. Quizás desde que murió Leonora. Respóndeme. Le gritaba mientras lo seguía viendo a los ojos, esos malditos ojos que me habían vuelto loco. El verlos me hacía perder el control y la paciencia, y ni siquiera porque aún estaba drogado, fui capaz de controlar mi arrebato de ira. De un golpe, rompí el vidrio que resguardaba la ventana del balcón. El animal, que ni se inmutaba, parecía gozar de mi dolor mientras me desangraba por el golpe. Entre gritos y vociferaciones, pregunté: ¿qué demonios eres? No eres un simple cuervo normal, ¿cierto? Tus ojos llenos de maldad te delatan, maldito infeliz. ¿Por qué me haces atravesar todo esto, cuervo estúpido? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres? ¿Qué placer sientes al verme sufrir? ¿Que acaso quieres verme muerto? ¿Eso quieres? El asustado animal había empezado a aletear y a gruñir fuera de lo común. Para este punto, me di cuenta de que ya había perdido el control. Palpitaciones. El jardín de los Espinosa era grande y extenso, se podía disfrutar como si se tratase de una casa de campo. En este jardín acostumbraba verse al pequeño Samuel jugando a las escondidas, rebuscando debajo de las rocas o simplemente corriendo. La mamá de Samuel, Teresa, disfrutaba ver crecer a su hijo y su gran casa en las afueras de la ciudad. Una tarde, el niño manifestó un fastidio en su brazo izquierdo. Decía que se movía. Su madre observó detenidamente su brazo y vio cómo este tiritara como si palpitara. En el hospital le dijeron que era algo pasajero, algún golpe que tuvo, y que se le quitaría en un par de semanas. Pero las palpitaciones no se iban y se intensificaban. Ya no solo era solo su brazo, sino también su hombro y su pecho. Los doctores no podían encontrar la causa. Le sacaron placas, ecografías y cuanto examen se les ocurrió, pero no hallaron nada anormal. El niño se encontraba cada vez más débil y parecía falto de atención. Una tarde de febrero, el niño finalmente dijo que quería estar en su casa, jugar en su jardín. Que ya no soportaba ese hospital en el que había estado más de 7 meses. En su casa, el niño pasaba sentado en el jardín observando el horizonte atentamente, como alejado de ese mundo. Las palpitaciones eran visibles, pareciendo que su cuerpo se retorcía por dentro, pero Samuel ya no se quejaba, solo pedía estar en su jardín y se molestaba cuando lo alejaban del mismo. Hubo una noche en que Teresa se dispuso a regresar a Samuel para que durmiera, pero este ya no respondía y vio sus ojos fríos, sin vida, aún apuntando al horizonte. Durante el entierro del pequeño Samuel, Teresa no dejaba de llorar. Todavía tenía las esperanzas de que se recuperaría. Justo cuando estaban echando la tierra sobre el ataúd, Teresa juraba que su hijo aún vivía, diciendo que escuchaba las palpitaciones provenir de su tumba. Una tarde de lluvia mientras Teresa observaba el jardín, en el mismo lugar donde se sentaba Samuel, notó a lo lejos a alguien corriendo, saltando y girando por la tierra. Ella corrió por todo el jardín y vio a Samuel allí, riendo, vistiendo la misma ropa con la que fue enterrado. Samuel.
gritó Teresa, rebosante de felicidad. Sabía que aún vivías. Por favor, perdóname por enterrarte. Vuelve a mi lado. Teresa no pudo completar la frase, ya que observaba aterrorizada el lugar donde se encontraba Samuel. El cuerpo del niño palpitaba con mucha fuerza y por diversas partes. Parecía como si tuviera cientos de corazones, y cuyos latidos se podían escuchar desde donde ella se encontraba parada. Y allí, Teresa observó claramente a unos gusanos largos y gordos que se agitaban y palpitaban con fuerza. Todo el cuerpo de Samuel estaba lleno de ellos, y todos palpitaban y se trasladaban dentro y fuera de su piel. El niño miró a su madre con una sonrisa enorme y corrió fuera del jardín, hacia las colinas. Nunca ayudes a un desconocido. La Segunda Guerra Mundial había acabado, pero el daño que los alemanes habían causado durante la ocupación, y, sobre todo, durante su repliegue tras perder la batalla de Normandía, había dejado al pueblo francés en la más absoluta miseria. Con muchos de sus cultivos incendiados y casi sin ganadería, comer se había vuelto un privilegio al que solo unos pocos podían aspirar. En medio de este caos, acceder a un trozo de carne o un pan era casi imposible, y solo se podía conseguir alimento fresco que llevarse a la boca en el mercado negro. Por supuesto, sus desmesurados precios eran controlados por un grupo de gente sin escrúpulos capaces de ver morir de hambre a sus compatriotas con tal de aumentar su fortuna. No es, por eso, extraño que se pagaran relojes de oro, joyas heredadas generación tras generación u obras de arte por un simple mendigo de pan. Monique no era ajena a la situación. Durante la ocupación, se había visto obligada a ofrecer sus encantos femeninos a los soldados alemanes para poder comer. Por este motivo, entre una multitud de gente casi famélica por un hambre prolongada durante meses, sino años, Monique destacaba por su lozanía y por tener algún kilo de más, viéndose más atractiva que la mayoría de las mujeres de su edad. Monique sabía que esa era su mejor arma para seguir consiguiendo comida, pero la situación se había vuelto tan tensa que ya nadie parecía requerir sus servicios. Preferían comer que tener su compañía. Un poco angustiada por el hambre, que por primera vez empezaba a sufrir desde que comenzó el conflicto, recorría el mercado buscando a alguien a quien pudiera convencer para que le diera una pieza de fruta o un trozo de pan. Algo de carne era impensable, ya que el único puesto que aún la despachaba tenía unos precios prohibitivos y sus distribuidores parecían ser inmunes a sus encantos. En una mañana nublada, mientras miraba, con la boca hecha agua, cómo fileteaban un trozo de carne para un señor que había ofrecido un collar de oro a manera de pago, un viejecito cayó casi a sus pies. La turba de gente que se agolpaba junto al puesto de carne había empujado al anciano, quien había recibido un fuerte golpe en la cadera y parecía no poder levantarse. Tal vez la moral de Monique no era la más adecuada, pero la chica sin duda tenía un gran corazón. Se agachó junto al pobre hombre para ayudarlo a levantarse. El viejecito, con un dolor inmenso, le dijo: «Muchacha, sácame de aquí antes de que me pisoteen». Monique huyó al hombre hasta unas escaleras que habían cerca, en la entrada de un edificio. «Muchas gracias por tu ayuda, jovencita. Parece que el hambre le hace olvidar a la gente el respeto por sus mayores», se quejó mirando con arrogancia al montón de gente reunida en la carnicería. «Esto es un verdadero caos», dijo Monique. «No debería acercarse a ese maldito puesto de carne, las personas se vuelven como animales cuando empiezan las pujas. Pero si no me hubiera acercado, no hubiera conseguido esto». El anciano mostró un paquete envuelto en papel de cocina y atado con un trozo de hilo de alpillera. Olía a carne. El anciano lo abrió un poco y se pudo apreciar que era carne molida, aproximadamente 1 kilo. Los ojos de Monique se abrieron como platos, no había visto carne tan de cerca en semanas.
¿Cómo te llamas, jovencita? Monique miraba con recelo ese paquete, hasta podría perforar el grueso papel con sus ojos. Monique, dijo sin apartar su mirada de la carne. Hagamos un trato, Monique. Si me ayudas a llevar este trozo de carne a mis hijos que viven cerca de aquí, te prometo un filete para ti sola. Al fin y al cabo, un favor se paga con otro, y yo casi no puedo caminar con el dolor que tengo en la cadera. Monique, que no podía salir de su asombro por tan gentil oferta, solo pudo asentir con la cabeza en tanto veía al anciano. Este le extendió el paquete y le pidió que esperara un momento mientras escribía en un papel que metió dentro de un sobre. Ya de paso aprovecho para que le entregues esta carta a mi hijo Matías, dijo el viejo, quitándole importancia. Si no, no se va a creer que te he prometido un trozo de carne por el encargo, reafirmó con una sonrisa enseñando los dientes amarillos. Tras despedirse del señor, que aún se sujetaba la cadera con la mano en un claro síntoma de dolor, Monique se dirigió hacia la dirección indicada. Quedaba al otro lado de la plaza, cruzando el mercado, pero algo la perturbó cuando había avanzado solo unos metros. Uno de los vendedores en el puesto de carne parecía esbozarle una sonrisa, pero no una de esas que le regalaban los hombres para ganarse sus favores, sino que había algo perverso en ella. Bajó la cabeza un poco asustada y, como si su instinto femenino le avisara, sintió que algo raro estaba pasando. Se giró para mirar al anciano, pero allí ya no había nadie. ¿Cómo podía haberse ido tan rápido con ese dolor punzante de cadera? Continuó su camino hacia la dirección marcada, pero había algo en su interior que le decía que tuviera cuidado. Es típico del ser humano que su sexto sentido les diga que algo no anda bien. Pero Monique era una chica honesta que se consideraba incapaz de robarle a un anciano, y, a pesar de su miedo, prosiguió con el encargo. Algo la detuvo una vez que llegó al lugar marcado. La dirección exacta estaba en un oscuro y recóndito callejón que quedaba oculto de la mirada indiscreta de todo el que paseara por la calle principal. Ligeramente asustada por la idea de que el viejo hubiese ideado un plan para violarla, decidió que lo mejor era no arriesgarse, así que le ofreció una moneda de pequeño valor a un muchacho de la calle para que terminara el encargo. Ella se ubicó al principio del callejón mientras observaba cómo el chiquillo llamaba a una sucia puerta de madera en la que se abrió una mirilla, por la cual se asomó un hombre. ¿Es usted Matías?, preguntó el chico. Su padre le envía esta carta y este paquete. El hombre no lo hizo esperar, abrió la puerta con la intención de recibir el paquete. Pero, para sorpresa de Monique, que observaba todo desde la distancia, no agarró el paquete de carne. Sujetó firmemente la muñeca del muchacho y lo metió dentro de la casa de un tirón, cerrando la puerta con fuerza. Se comenzaron a escuchar gritos que fueron acallados en pocos segundos. El bullicio ensordecedor de la plaza había silenciado al pequeño, pero Monique fue testigo de todo. Gritando, se dirigió a un par de militares que sabía que siempre velaban por el orden cuando el mercado se abría. Por favor, ayuda, acaban de secuestrar a un niño, dijo Monique mientras tiraba del brazo de uno de los soldados guiándolo hacia el lugar. En segundos, sorprendentemente, los militares se encontraban golpeando la puerta del lugar en el que había desaparecido el niño. Un fuerte alboroto se escuchó en el interior del edificio, un par de hombres vociferaban y golpeaban la puerta desde el interior. Parecía que estaban colocando muebles y otros objetos pesados para evitar que pudiera ser abierta. De repente, el ruido cesó, y, segundos después, por una de las ventanas que había en el tejado, apareció un hombre que saltó velozmente al edificio cercano y desapareció de la vista de Monique. La chica, gritando, avisaba a los militares que estaban escapando por arriba. Un segundo hombre salió y los soldados, advertidos por Monique, le dispararon.
Uno de los disparos le acertó en pleno corazón y él cayó rodando por el tejado, golpeando el suelo con un golpe atronador a unos metros de Monique. Tras un par de minutos, los militares se cercioraron de que nadie más saliera por la ventana y regresaron a la puerta, que empezaron a golpear con más insistencia hasta que consiguieron abrirla lo suficiente como para apartar los muebles con los que los delincuentes habían formado una barricada temporal. Cuando consiguieron entrar, se quedaron estupefactos. Uno de ellos tuvo que salir inmediatamente mientras vomitaba. Su estómago no pudo soportar el ver tan macabro espectáculo. El niño colgaba boca abajo de un gancho con la garganta degollada. Un cubo puesto debajo de la cabeza del niño recogía toda la sangre que se derramaba. A escasos metros, había una mesa que parecía usarse para separar la carne del hueso y en donde se podían ver restos humanos, como pies, manos y una cabeza. Junto a cuchillos ensangrentados, había varios montones de carne humana que ya estaba lista para ser empaquetada. Mientras tanto, Monique, ajena al matadero humano que habían visto los militares, se acercó al hombre abatido por los disparos. Reconoció que era uno de los hombres que despachaban carne en el mercado, pero lo que más le llamó la atención, fue el sobre que le había entregado a ella aquel anciano, asomándose desde un bolsillo. La mujer se agachó, lo recogió y decidió abrirlo. En su interior, encontró la siguiente nota. Esta es la última que os envío hoy, las ventas van mejor que nunca. Monique avisó a los soldados que esta carne provenía de la carnicería del mercado. Cuando llegaron ahí, no había rastro ni de los hombres ni de la carnicería.